El misterio de los ángeles y los espíritus malignos. ¿Puede haber algo más misterioso que el tema del mundo espiritual invisible? Los seres angelicales siempre han sido un misterio para el hombre. ¿Existen los ángeles en realidad? ¿Existe Satanás el diablo? ¿Es un ser real e inmortal? ¿Creó Dios al diablo? Algunas religiones adoran a dioses que consideran ser espíritus malignos. Algunas de las grandes catedrales de la religión cristiana llevan tallados en su exterior rostros grotescos supuestamente para alejar a los espíritus malignos. Todos los males y problemas del mundo se deben al choque entre mentes encontradas. ¿Cuál es la causa de que choquen las mentes? ¿Hay alguna relación entre tales actitudes de disensión y el mundo espiritual invisible? Es un misterio para casi todos, pero la Biblia revela un mundo tan real como invisible, otra dimensión, como la llamarían algunos, que coexiste con el nuestro y es perfectamente indiscernible para nuestros cinco sentidos. Se trata del mundo espiritual. En el primer capítulo de la epístola a los Hebreos leemos que los ángeles sirven de mensajeros secretos de Dios, enviados para ministrar a quienes Dios ha llamado a la salvación y la vida eterna. Efesios 6:2 revela que nuestras contenciones y luchas no son contra otros seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué está el mundo tan lleno de conflictos y luchas entre las mentes humanas? Efesios 2:2 nos dice que la humanidad anda siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La gente sencillamente no se da cuenta de que hay un poder espiritual invisible que inyecta actitudes hostiles en su mente. Estos pasajes de las Sagradas Escrituras han sido un misterio aún para la cristiandad. ¿Por qué ni siquiera los cristianos profesos han logrado entender este misterio? El mundo espiritual e invisible, Colosenses 1:15-16, es real, mas por ser invisible ha permanecido en el misterio. El hecho de que tanto los ángeles santos como los espíritus malignos sean invisibles no niega su existencia. En realidad, el mundo espiritual invisible es más real que lo material y visible. La mayoría de las personas no saben lo que es la electricidad, pero no dudan de su existencia. La Biblia explica, si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:3-4. Satanás es el Dios de este mundo. Ha llegado la hora de que entendamos. En el capítulo primero explicamos que Dios desde la eternidad ha sido una familia, compuesta inicialmente de dos miembros, Dios y el Verbo. Este último se convirtió en Jesucristo hace unos 2000 años. Dios es invisible, es el ser espiritual supremo y todopoderoso. Vimos que Dios vive, que actúa. ¿Qué hace? Dios es la familia creadora. Pocos saben que lo primero que Dios creó no fue la Tierra, los soles ni otros planetas del universo. Antes de todo esto, creó el mundo espiritual formado por innumerables seres angelicales. El gran Dios, mediante el Verbo, diseñó y creó primero a estos seres espirituales llamados ángeles. Cada uno fue creado individualmente y suman millones o quizá miles de millones. Los ángeles son seres espirituales reales y personales. Cada uno tiene una mente con capacidad superior a la humana. Pueden tener actitudes, propósitos e intenciones. Se ha revelado que aún Jesús, como hombre, fue hecho un poco menor que los ángeles. Hebreos 2:7. Los ángeles fueron hechos enteramente de espíritu. Recibieron vida inherente, o sea, inmortalidad. No tienen sangre que circule por las venas y no necesitan respirar para conservar la vida. Llevan vida propia e inherente dentro de sí.
A los ángeles se les llama hijos de Dios, Job 1:6, porque Dios los creó, pero no fueron hijos engendrados y nacidos. ¿Por qué creó Dios a los ángeles, seres invisibles y espirituales, antes de todo lo demás? ¿Por qué fueron creados antes de la materia y del universo físico? En fin, ¿para qué fueron creados? Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. En Juan 1, del 1 al 5, se revela que Dios y el Verbo, la familia divina, viven. En el capítulo anterior vimos cómo viven, en amor mutuo, acuerdo absoluto y perfecta armonía. Sabemos, pues, que vivían, pero ¿qué hacían? Creaban. Podríamos decir que su profesión era la de creadores. Su oficio era crear. Lo primero que crearon fueron otros seres espirituales en un plano inferior al plano de la familia de Dios, para que les ayudaran en la labor de hacer, gobernar y administrar lo que se crearía. Estos seres fueron hechos ministros, agentes o auxiliares para la creación de Dios. Fueron hechos siervos del Dios viviente. Dios fue supremo desde la eternidad. Para nuestra mente humana, esto significa que Dios se sentaba en el trono de todo lo que existía o había de existir. En el capítulo 25 del libro de Éxodo encontramos una descripción terrenal del trono de Dios en el cielo. Es la descripción del arca construida por Moisés siguiendo las instrucciones de Dios. Al lado y lado del trono divino había un arcángel, un querubín cuyas alas abiertas cubrían el trono. Esto significa que dichos ángeles superiores tenían que ver con la administración del gobierno de Dios sobre la obra creada. Eran auxiliares, ministros, siervos que ayudaban a Dios. Podemos leer acerca de los ángeles en el primer capítulo de Hebreos. Este capítulo habla primero de Jesús, diciendo, el cual, siendo la imagen misma de su sustancia, de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Versículos del 3 al 10. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serían herederos de la salvación? Versículos 13-14. Los humanos somos hechos un poco menores que los ángeles, pero tenemos el potencial asombroso de llegar a ser muy superiores a ellos. Este hecho se expresa en el segundo capítulo de Hebreos. La mayoría de nuestros lectores seguramente ignoraban que los ángeles fueron creados antes de la tierra y del universo físico. Job 38, del 1 al 7, muestra que los ángeles exclamaron de alegría cuando Dios hizo la tierra. En Génesis 1 y 2 se afirma que la tierra fue creada al mismo tiempo que el resto del universo físico. Los ángeles son seres espirituales invisibles e inmortales, dotados de poder y conocimientos superiores a los humanos. Segunda de Pedro 2:11. Han observado todas las actividades del hombre sobre la tierra y por lo tanto conocen la mente humana, la psicología, la sociología, la ciencia y todas las artes mejor que cualquier hombre. Los ángeles cumplen una función importante en el desarrollo del propósito de Dios para la humanidad. Son sus agentes invisibles que nos sirven a nosotros, pobres seres humanos, herederos de la salvación, de maneras que pocos comprenden. Mi esposa Loma y yo experimentamos esto personalmente.
Cuando nuestra hija mayor era bebé, dormía con mi esposa junto a la pared de la alcoba. Cierta noche, la señora Armstrong oyó una voz que decía: «Mueve a Beverly». Pensó que era un sueño y siguió durmiendo. Pero volvió a oír la voz, esta vez más fuerte. Despertó a medias, pero no viendo nada, nuevamente creyó que era un sueño. Dio media vuelta y estaba a punto de dormirse otra vez cuando la voz habló por tercera vez, ahora con más fuerza y urgencia: «Mueve a Beverly». Desconcertada, mi esposa pasó a la niña al otro lado de la cama y 2 segundos después un cuadro que colgaba en la pared cayó con su marco pesadísimo sobre el lugar donde había estado la niña. De caerle encima, la habría lesionado gravemente. La única explicación es que Dios haya enviado un ángel para salvarle la vida a Beverly. Una noche al comienzo de mi ministerio, alrededor del año 1934, conducía un automóvil en medio de una lluvia torrencial, cerca de Eugene, Oregón, Estados Unidos. Iba a unos 65 kilómetros por hora sobre una carretera llena de curvas. Aproximadamente a una curva muy cerrada, sentí que el timón de mi auto giraba abruptamente a la izquierda como si una fuerza invisible me lo arrancara de las manos. Delante de mí y a pocos pasos había un camión averiado. Lo pasé por la izquierda casi rozándolo. La noche era oscura y ahora mi auto se dirigía de frente contra un automóvil también dañado. Sentí que se me arrebataba el timón de las manos y que el auto viraba a la derecha. Regresé al carril derecho pasando entre el camión y el automóvil con apenas unos pocos centímetros de margen. Jamás había experimentado algo igual. Alguna fuerza incontrolable había hecho girar el timón entre mis manos. Unos años antes, en 1927, tuve una experiencia similar en el primer año de mi conversión. Mi esposa y yo habíamos hecho algunos adelantos en el estudio de la Biblia y en el tema de la curación divina, cuando llegó a la ciudad de Portland, Oregón, una predicadora de nombre Aimee Semple McPherson. La señora McPherson realizó una campaña evangelística en el auditorio de la ciudad. Mi esposa y yo fuimos una vez y luego yo volví solo en otra ocasión. Estábamos analizando distintas enseñanzas y grupos religiosos. No pude entrar porque el recinto estaba lleno, pero un acomodador me dijo que podría entrar por la puerta de artistas en la parte de atrás del auditorio. Corriendo, di la vuelta buscando la entrada de artistas. Allí me encontré con un triste espectáculo. Una señora y un niño se esforzaban por sacar a un hombre terriblemente lisiado de un automóvil y meterlo por la puerta del auditorio. Corrí a ayudarles. El hombre tenía la columna torcida, no recuerdo ahora si era por artritis, una enfermedad congénita o alguna otra enfermedad. Sea como fuere, el hombre completamente impedido movía a lástima. Logramos llevarlo hasta la entrada. A mí no me habrían dejado entrar si no hubiera estado llevando a Lisiado, quien había venido para que lo sanara la famosa evangelista. No pudimos hablar con la señora McPherson antes de los servicios y tampoco después. Ayudé a Lisiado a regresar a su automóvil. Se veía muy desilusionado. Si realmente desea sanarse, le dije antes de partir, yo tendré mucho gusto en ir a su casa y orar por usted. La señora McPherson no tiene poder en sí misma para sanar a nadie. Yo tampoco. Solamente Dios puede sanar. Pero sé lo que Él ha prometido y creo que me escuchará tan de buena gana como a la señora McPherson. Solo se necesita que usted crea lo que Dios ha prometido y que ponga su fe en Él, no en la persona que esté orando por usted. Me dieron su dirección al sur de la calle Foster. Al día siguiente pedí prestado el automóvil de mi hermano Russell y me dirigí hacia allá. Había estudiado el tema de la curación en la Biblia y había aprendido que Dios impone 2 condiciones. 1. Tenemos que guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables a Él. Primera de Juan 3:22. Y 2. Tenemos que creer de verdad. Mateo 9:29. Me daba cuenta de que muchas personas no comprendían la necesidad de guardar los 10 mandamientos de Dios y que Él mira el corazón. Lo importante es el espíritu, el deseo de obedecer.
Por lo tanto, hay quienes reciben la sanidad cuando realmente creen, aunque no guarden estrictamente todos los mandamientos. Pero una vez que saben la verdad, tienen que obedecer. En este caso, estaba seguro de que Dios quería que yo abriera la mente de estas personas, haciéndoles conocer los mandamientos y mostrándoles que el pecado es infracción de la ley de Dios. Al llegar a la casa del Señor, comencé por leer los dos pasajes citados arriba y luego expliqué lo que había aprendido en los últimos 6 meses acerca de la ley de Dios y especialmente del sábado. Quería ver si este hombre lisiado y su esposa estaban dispuestos a obedecer a Dios. No estaban dispuestos. Descubrí que eran pentecostales y que iban a los servicios religiosos para pasarlo bien. Hablaban mucho de lo bien que lo pasaban en las reuniones. En cuanto a obedecer a Dios, rechazaron la idea con burla y desprecio. Les dije que si no estaban dispuestos a obedecer a Dios y a cumplir las condiciones que Él había impuesto para la curación, yo no podría orar por Él. El caso no se apartaba de mi mente. Sentí una profunda lástima por ese pobre individuo. Pero él no tenía la mente lesionada y yo sabía que Dios no transige con el pecado. Unas semanas más tarde, conducía de nuevo el automóvil de mi hermano otra vez por la calle Foster. Iba pensando en otra misión y el recuerdo del lisiado se había apartado de mí. Me encontraba profundamente distraído en otra cosa. No obstante, cuando llegué a la intersección de la calle donde vivía aquel señor, me acordé de él. Me surgió la idea de visitarlo una vez más, pero no me pareció razonable. Ellos habían tomado muy a la ligera la idea de acatar a Dios. Más aún, se habían burlado. Los aparté de mi mente y volví a pensar en la misión que tenía en ese momento. Luego ocurrió algo extraño. En la siguiente intersección, el timón del automóvil giró automáticamente a la derecha. Sentí que se movía y opuse resistencia, pero seguía girando a la derecha. Instantáneamente apliqué todas mis fuerzas para contrarrestarlo y continuar hacia adelante. Fue inútil. Una fuerza invisible hacía girar el timón contra todas mis fuerzas. El automóvil había dado vuelta a la derecha 1 cuadra al oriente de la casa del lisiado. Sentí miedo. Jamás había experimentado algo igual. Detuve el automóvil. No sabía qué pensar. En la calle Foster había mucho tráfico y ya no podía meterme allí en reversa. Bueno, pensé, seguiré hasta el final de esta cuadra y allí puedo dar una vuelta a la izquierda para volver a la calle Foster. Mas al final de la cuadra vi que la calle solamente seguía hacia la derecha. No había calle hacia el oriente. Para regresar a la calle Foster me vi obligado a pasar frente a la casa del lisiado. ¿Será que algún ángel dio vuelta al timón para traerme aquí a la fuerza? Me pregunté. Un poco tembloroso, decidí entrar para salir de dudas. Encontré al hombre afectado por un envenenamiento de la sangre. La raya roja se acercaba al corazón. Les referí lo que me había sucedido. Luego agregué, ahora sé que Dios envió un ángel para hacerme venir aquí. Creo que Dios quiere que ore por usted, que Él lo sanará del envenenamiento para mostrarle su poder y que le dará una oportunidad más de arrepentirse y mostrarse dispuesto a obedecer su ley. Si lo hace, le enderezará la columna y lo sanará completamente. Si lo desea, oraré por usted y le pediré a Dios que lo sane del envenenamiento. Mas no pediré que lo sane de la columna hasta que se haya arrepentido y esté dispuesto a obedecer lo que usted vea que Dios le ordena. Estaban desesperados. Probablemente le quedaban solo unas 12 horas de vida. Ya no estaban bromeando ni hablando de lo bien que lo pasaban en las reuniones pentecostales. Querían que yo orara. Yo no era ministro ordenado, por lo cual no lo ungí con aceite. Nunca en mi vida había orado en voz alta delante de otros. Les expliqué este hecho y les dije que me limitaría a poner las manos sobre el enfermo y orar en silencio, pues no quería sentirme incómodo orando en voz alta por primera vez, ya que esto podría interferir con el verdadero fervor y la fe. Sí, tenía fe absoluta en que se sanaría del envenenamiento, y así sucedió. Regresé al día siguiente. El envenenamiento había desaparecido inmediatamente cuando oré.
Mas para tristeza y desilusión mía, estaban refiriéndose a la ley de Dios con el mismo sarcasmo y displicencia de antes. Volvieron a sus bromas sobre lo bien que se pasaba en las reuniones pentecostales. Yo no podía hacer más. Fue una de las grandes desilusiones de mi vida. Jamás volví a saber de ellos. Dios ha tenido ángeles encargados específicamente de vigilar y proteger a su iglesia a lo largo de su historia. Apocalipsis 1, 4, 16, 20, 2, 1, 8, 12, 18, 3, 1, 7, 14. Tiene ángeles que andan continuamente por la tierra y le informan de las condiciones generales que rigen aquí. Apocalipsis 5, 6, Zacarías 4, 10, Segunda de Crónicas 16, 9. Y Dios asigna a otros ángeles la tarea específica de cuidar a sus hijos engendrados. Hechos 12:15, Mateo 18:10. Dios promete: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91:11. 12 ángeles de Dios cuidarán las puertas de la nueva ciudad de Jerusalén. Apocalipsis 21:12. Uno por cada tribu de Israel. Es posible que esos 12 sean auxiliares del arcángel Miguel ahora mismo. Los ángeles son mensajeros. Se les aparecieron a Abraham, Lot, Agar, Moisés, Gedeón, Elías y a muchos de los profetas y apóstoles. Cuando estos ángeles se manifiestan a los seres humanos, suelen tener la apariencia de hombre. La Biblia menciona a 3 ángeles de rango superior. Lucero, Isaías 14:12, que ahora es Satanás el diablo. Gabriel, quien se le apareció a Daniel en 2 ocasiones, Daniel 8:16, 9:21. A Zacarías, padre de Juan el Bautista, Lucas 1:19, y más tarde a María, madre de Jesús, Lucas 1:26. Y el tercero, Miguel, uno de los principales príncipes, Daniel 10:13, identificado por Judas como un arcángel, Judas 9. Miguel es el arcángel encargado específicamente de proteger y servir a las 12 tribus de Israel. Daniel 12:1, 10 del 2 al 13 y 21. Y a la verdadera iglesia de Dios hoy. Apocalipsis 12:17. Aunque Dios es el que asigna las responsabilidades de los ángeles, Él les ha dado una mente facultada para pensar, razonar, elegir y tomar decisiones. Pero hay una cualidad importantísima que ni siquiera el poder de Dios puede crear instantáneamente por decreto: el carácter perfecto, santo y justo que es propio de Dios y del Verbo. Este carácter es algo que se tiene que desarrollar por voluntad y decisión de aquel en quien ha de existir. Tómese nota de esta verdad esencial e importantísima, que el carácter perfecto, santo y justo es la obra suprema, la máxima realización posible para el Dios creador y todopoderoso, y que también es el medio para cumplir su propósito supremo, su objetivo final. ¿Cómo? Repetimos que tal carácter perfecto es algo que se desarrolla. Es imprescindible que el ente independiente en el cual ha de crearse este carácter esté dotado de libre albedrío y de la facultad para tomar decisiones. Más aún, dicho carácter ha de ser inculcado por Dios mismo y solamente puede provenir de Él, pues Dios es el único que tiene ese carácter justo y por ende es el único que puede darlo. Ahora bien, ¿qué es ese carácter justo del cual estamos hablando? El carácter perfecto, santo y justo es la capacidad, en un ente independiente, de llegar a discernir el camino correcto y verdadero del falso, de entregarse voluntaria, total e incondicionalmente a Dios y su camino perfecto, de acatar a Dios y rendirse ante Él, de decidirse a vivir bien y a obrar bien aún en contra de las tentaciones y los deseos. Y aún así, el carácter santo es don de Dios. Se recibe al entregarse a Dios para que Él inculque su ley, su camino de vida, dentro del ente que así lo decide y lo desea. Este carácter perfecto, pues, solamente puede venir de Dios y se inculca en el ente creado por Él cuando éste así lo desea voluntariamente, pero solo después de pruebas severas.
He dedicado varios párrafos a este punto porque es el medio supremo y máximo dentro del desarrollo del propósito general de Dios. Ahora bien, en cuanto a los ángeles prehistóricos, 1. Dios les dio una mente capaz de pensar, razonar, elegir y tomar decisiones voluntarias. Y 2. Les reveló claramente su camino verdadero y justo. Pero Dios también les dio necesariamente libre albedrío para que aceptaran el camino recto de Dios o bien para que siguieran caminos contrarios ideados por ellos mismos. ¿Qué objeto tuvo la creación de los ángeles? Sin lugar a dudas, el objetivo de los ángeles era el mismo que se ha convertido ahora a raíz de la rebelión angelical en el trascendental destino del hombre. Dios creó el vasto universo material como un campo de prueba, como sitio donde existiría la oportunidad para la realización creativa y positiva. Primero que todo, Dios había creado a los ángeles. Luego, para los ángeles y para los hombres que vendrían más tarde, Dios formó la tierra y el universo. Ahora bien, Dios no solo creó la materia, sino que con ella y dentro de ella creó la energía y las leyes que el hombre ha descubierto en los campos de la física y la química. Dios formó materia de tipo orgánico e inorgánico. Esto nos trae a lo revelado en Génesis 1:1. En el principio del universo físico, creó Dios los cielos y la tierra. Estas son cosas materiales y físicas. La palabra cielos está en plural en el hebreo original, por lo cual se refiere no solo a nuestra tierra, sino a todo el universo material. Se indica, pues, que en ese momento, después de creados los ángeles, todo el universo llegó a existir simultáneamente con la creación de nuestro planeta. Encuentro fuertes indicios de este hecho en otras partes de la Biblia, y así se afirma claramente en Génesis 2:4. Las palabras originales escritas por Moisés dan a entender una creación perfecta. Dios se revela como el creador de la perfección, la luz y la belleza. Todas las referencias en la Biblia describen el estado de cada fase terminada en la creación de Dios como bueno o bueno en gran manera, es decir, perfecto. Este primer versículo de la Biblia se refiere a la creación física original en su totalidad, o sea, el universo, incluso la tierra, algo que sucedió hace quizá millones de años, como una obra hermosa y perfecta en la medida en que era una obra terminada y acabada. Dios es perfeccionista. En Job 38:4 y 7, Dios habla específicamente de la creación de la tierra. Dijo que todos los ángeles, hijos de Dios por creación, se regocijaron al ver la tierra. Esto muestra que los ángeles existieron antes de la creación de la tierra y probablemente antes del universo material. Los soles, planetas y astros son sustancia material. Los ángeles son seres espirituales creados individualmente y compuestos en su totalidad de espíritu. Muchos se sorprenderán al saber que antes de la creación del hombre, nuestra tierra estaba habitada por ángeles. El pasaje de Job citado arriba así lo da a entender. Otros pasajes de la Biblia sitúan a los ángeles en la tierra antes del hombre. Nótese 2 de Pedro 2, del 4 al 6. Los primeros que se mencionan cronológicamente son los ángeles que pecaron, después también cronológicamente el mundo antiguo a partir de Adán y hasta los tiempos de Noé. Luego siguen Sodoma y Gomorra. Este libro de los libros, que contiene el conocimiento revelado por el Creador, nos dice que Dios hizo a los ángeles de espíritu. Ahora bien, imagínese a los ángeles convirtiéndose en pecadores. Los ángeles fueron creados con la facultad de pensar, de tomar decisiones y de elegir, pues de lo contrario no tendrían su propio carácter individual. Siendo el pecado la transgresión de la ley, estos ángeles al pecar se rebelaron contra la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno divino. Mas, ¿cómo y cuándo pecaron los ángeles? Nótese cuidadosamente lo revelado en 2 de Pedro 2, 4, 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio,
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Las palabras arrojándolos al infierno en el versículo citado arriba son la versión castellana traducida del verbo griego tártaro, palabra que no aparece en ningún otro pasaje de la Biblia. El sustantivo tártaro significa un lugar o condición de restricción. Estos versículos muestran que el pecado universal trae destrucción universal a la tierra. El pecado de la antigüedad, que culminó en tiempos del diluvio, fue un pecado universal que se extendió por toda la tierra. Y estaba la tierra llena de violencia, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, porque la tierra está llena de violencia. Génesis 6, del 11 al 13. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, versículos 8 y 9. Todo el mundo había pecado, toda la tierra. Solamente Noé caminó con Dios. Por lo tanto, el diluvio destruyó toda la tierra, a todos menos Noé y su familia. La homosexualidad y demás pecados de Sodoma y Gomorra se habían extendido por todo el territorio de estas ciudades y la destrucción física abarcó toda aquella zona. El pecado de los ángeles se extendió por toda la tierra y asimismo la destrucción física fue mundial. Y hay razones para creer que afectó todo el universo, como explicaremos en el capítulo 7. Los versículos citados arriba sitúan el pecado de los ángeles antes de los pecados de la antigüedad que comenzaron con Adán, o sea, antes de la creación del hombre. Esta es una sorprendente revelación de una fase del misterio. Los ángeles habitaron la tierra antes de la creación del hombre. La Biblia revela en Isaías 14 y Ezequiel 28 que Dios colocó al arcángel Lucero sobre un trono en la tierra. Lo puso allí como gobernante de todo el planeta. Dios quería que este querubín rigiera la tierra administrando el gobierno divino. Y efectivamente, ese gobierno de Dios se administró en la tierra hasta la rebelión de los ángeles pecadores. No se revela cuánto tiempo moraron los ángeles en la tierra antes del hombre. Pudieron haber sido millones de años o quizá miles de millones. Sobre esto volveremos más tarde. En todo caso, los ángeles pecaron. El pecado es la infracción de la ley de Dios, 1 de Juan 3:4, y la ley de Dios es la base del gobierno divino. Sabemos, pues, que estos ángeles, aparentemente la tercera parte del total, Apocalipsis 12:4, pecaron, rebelándose contra el gobierno de Dios. El pecado acarrea penas. La pena por el pecado de los ángeles no es la muerte, como lo es para el hombre. Los ángeles son seres espirituales e inmortales, no pueden morir. Estos seres espirituales habían recibido dominio sobre la tierra física como su posesión y morada. El pecado mundial y universal de los ángeles ocasionó la destrucción física de la faz del planeta. Dios es creador, también es gobernante de su creación. Él conserva lo que crea mediante su gobierno. Lo que Dios crea lo ha creado con un propósito, para que se utilice, se mejore, se desarrolle, se conserve y se mantenga. El gobierno de Dios rige esta utilización de lo creado. Cuando los ángeles se rebelaron contra el gobierno de Dios, el desarrollo y perfeccionamiento de la tierra, o lo que podríamos llamar sus últimos toques, se suspendieron. La conservación y desarrollo de la tierra física y toda su hermosura y gloria cesaron. El resultado fue la destrucción física de la superficie terrestre. Con este pecado angelical, Lucero se convirtió en Satanás el diablo y sus ángeles se convirtieron en demonios. Dios es creador, preservador y gobernante. Satanás es destructor. Por eso leemos en Judas 6:7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora volvamos a Génesis 1:1-2. Como dijimos antes,
El versículo 1 implica una creación perfecta. Dios es autor de la vida, la belleza, la perfección. Satanás solo ha traído fealdad, tinieblas, imperfección y violencia. El versículo 1 muestra la creación de una tierra perfecta, aunque no terminada, una tierra gloriosa y bella. El versículo 2 revela la consecuencia del pecado de los ángeles. Y la tierra se volvió desordenada y vacía. Las palabras desordenada y vacía se han traducido del hebreo tohu y bohu, que significan desolada y vacía o caótica, confusa, en estado de descomposición. En otros pasajes del Génesis, la palabra se traduce como se volvió, por ejemplo en Génesis 19:26. En otras palabras, la tierra, que en un principio fue creada perfecta y hermosa, se volvió caótica, desolada y vacía como nuestra luna, y su corteza quedó cubierta de agua. David reveló por inspiración cómo Dios renovó la faz de la tierra. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Salmos 104:30. Ahora, otra sorpresa para muchos lectores. Este es otro hecho que la religión, la ciencia y la educación superior han pasado por alto, aunque está revelado en la Biblia. El capítulo 1 del Génesis, a partir del versículo 2, no describe la creación original de la tierra, sino una renovación de la faz del planeta, después de su asolamiento y destrucción a raíz del pecado de los ángeles. Lo que se describe es algo que ocurrió hace aproximadamente 6.000 años, según la misma Biblia. La creación original de la tierra descrita en el versículo 1 pudo haber ocurrido millones o millones de años antes. Más tarde volveremos sobre el tema del tiempo que pudo haber transcurrido antes de la rebelión de los ángeles. La tierra se había vuelto desolada y vacía. Dios no la creó desordenada y vacía ni en estado de confusión. Dios no es autor de confusión. 1 Corintios 14:33. Esta misma palabra hebrea tohu, que significa desolada y vacía, se encuentra también en Isaías 45:18, donde se traduce como en vano. Si empleamos la palabra hebreo original, la que se escribió por inspiración, el pasaje reza así: porque así dijo el Eterno, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, tohu, para que fuese habitada, la creó. Ahora, continuemos con el versículo 2 de Génesis 1. La tierra se había vuelto caótica, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el océano o la superficie líquida del planeta, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículos del 2 al 4. Satanás es el autor de las tinieblas. La rebelión de los ángeles había ocasionado la oscuridad. Dios es el autor de la luz y la verdad. La luz revela y acentúa la belleza y también revela el mal. La oscuridad oculta ambas cosas. Los versículos que siguen en este primer capítulo de la Biblia describen la renovación de la faz de la tierra con prados hermosos, árboles, arbustos, flores, vegetación y luego la creación de peces, aves, mamíferos y finalmente el hombre. Pero antes de llegar al hombre debemos aclarar los sucesos de la prehistoria. ¿Cómo ocurrió el pecado de los ángeles? ¿Cómo empezó? Recordemos que mediante su gobierno, el Dios creador preserva, mejora y embellece lo que crea. Lo que Él crea, lo crea para que se utilice. Dios dispuso en un principio que los ángeles habitaran y utilizaran la tierra. Cuando Dios colocó a los ángeles, al parecer la tercera parte del total, Apocalipsis 12:4, sobre la tierra gloriosa y hermosa, recién creada y perfecta, puso sobre ellos a un arcángel, el gran querubín lucero, como administrador del gobierno de Dios. Solamente había 2 querubines más. Los querubines son ángeles de jerarquía superior. Estos eran Miguel y Gabriel. La revelación indica que estos seres son la obra máxima en cuanto a seres espirituales que Dios puede crear. Lucero fue un ser superior de majestuosa hermosura, deslumbrante resplandor,
conocimientos supremos y gran sabiduría y poder, perfecto tal como Dios lo creó. Ezequiel 28:15. Pero recordemos que hay una cosa que Dios no puede crear automática e instantáneamente, por decreto: el carácter justo y perfecto. Dios, pues, creó en él necesariamente la facultad de elegir y decidir, pues de lo contrario no habría sido un ser con su propio carácter e individualidad. En este punto debemos aclarar un hecho que casi nadie entiende. Dios crea siguiendo el principio de dualidad. Yo lo he comparado con una mujer que hornea una torta. Cuando la saca del horno no está terminada, pues falta decorarla con algún batido o glaseado. Cuando Dios creó la Tierra y demás planetas, aplicó el principio de dualidad. Lo que se había creado era perfecto hasta allí, pero aún no era una obra terminada. Dios dispuso que los ángeles participaran en la terminación de la superficie terrestre. Dispuso que trabajaran en la superficie de la tierra para perfeccionarla, embellecerla, adornarla, en otras palabras, que decoraran la torta. El mismo principio de dualidad se aplica a la creación de los ángeles. El carácter justo y perfecto no se puede crear automáticamente por decreto. Era necesario que los ángeles participaran en el desarrollo de su propio carácter. La creación de los ángeles no estaría terminada hasta que dicho carácter se hubiese perfeccionado en ellos. Deseo que el lector comprenda la magnitud del esplendor de esta obra maestra creada por Dios. Hay dos pasajes en la Biblia que describen al lucero en su estado original. Primero, veamos lo revelado en Isaías 14. Este famoso capítulo empieza con el momento que vendrá pronto cuando el eterno Dios habrá intervenido en los asuntos del mundo. El pueblo de Israel, que no está compuesto necesaria ni exclusivamente de israelíes o judíos, habrá sido llevado en cautiverio y Dios intervendrá para devolverlos a su tierra prometida. Y en aquel día que el Eterno te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó el Eterno el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Versículos 3 al 6. Este pasaje no se refiere al rey Nabucodonosor de la antigua Babilonia. Se trata de una época futura pero inminente. Se refiere al sucesor moderno de Nabucodonosor. Se refiere a aquel que será el gobernante del futuro sacro imperio romano, una especie de Estados Unidos de Europa, una unión de 10 naciones que surgirá del actual mercado común europeo. Apocalipsis 17. Dicho sea de paso, Inglaterra no formará parte de ese imperio. Aquella Europa unida vencerá a Israel, y hay que saber quién es Israel en la actualidad. No me refiero a Judá, o sea, el pueblo conocido como los israelíes. Este tema encierra una serie de profecías que no podemos explicar aquí por falta de espacio. La explicación se encuentra en nuestra publicación gratuita titulada La llave maestra de la profecía. Para la época de esta profecía, el tal rey de Babilonia habrá sido totalmente derrotado por la intervención del Cristo viviente con poder y gloria. Ahora prosigamos. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Isaías 14, 7, 8. Permítaseme una pequeña digresión aquí para dar algunos datos interesantes. Los cedros del Líbano, famosos en la Biblia, han sufrido una tala casi total. Solo quedan unos pocos en lo alto de los montes. Los he visto y fotografiado. Pero quizá el ejemplar más precioso de un cedro del Líbano es el que se encuentra en el terreno antes ocupado por nuestra institución Ambassador en Inglaterra. Nosotros lo valorábamos muchísimo. Es interesante notar que esta profecía, escrita unos 500 años antes de Cristo, menciona la tala de estos hermosos y majestuosos árboles.
Este pasaje en Isaías 14 habla del destino de un futuro rey humano a manos del Cristo glorificado y todopoderoso. Se refiere a él como el principal gobernante político de Satanás y como un destructor militar que caerá enteramente bajo el engaño de Satanás en los próximos años. Ahora, llegando al versículo 12, esta representación humana y terrenal de Satanás el diablo pasa repentinamente a ser Satanás mismo, el antiguo arcángel Lucero. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esto lo hizo el antiguo Lucero por medio del dirigente humano político militar que estaba bajo su poder, el que se menciona en los 11 primeros versículos. El nombre Lucero significa estrella brillante del amanecer o portador de luz, tal como Dios lo creó. Ahora continuemos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas, ángeles de Dios, levantaré mi trono. Nótese que Lucero tenía un trono, era gobernante, su trono estaba en la tierra, pues él pretendía subir al cielo. Prosigamos. Y en el monte del testimonio me sentaré, en el trono celestial de Dios, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Versículos 13 y 14. Obviamente, lo que Lucero pretendía era nada menos que destronar al Dios creador y convertirse en un Dios supremo. Pretendía suplantar a Dios y tomar las riendas del universo. Pero al final, el contexto vuelve al personaje humano. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Versículo 15. A partir de este versículo, el tema es el rey humano. Como ser creado individualmente, Lucero fue la obra maestra suprema del poder creador de Dios. Al igual que un monstruo de Frankenstein, amenazó con destruir a su propio creador y asumir todos sus poderes para luego gobernar sobre el universo. Esta profecía habla literalmente de una guerra en el cielo que ha de ocurrir en nuestra época actual y que se describe así en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y también en Daniel 12, 1, 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El gobierno rebelde de Satanás no fue un gobierno basado en el principio del amor, del dar, del interés altruista y generoso por el bienestar de los demás, sino uno basado en el egocentrismo, en la vanidad, la codicia, la lascivia, la envidia, los celos, el espíritu de competencia, el odio, la violencia y la destrucción. Estaba basado en las tinieblas y el error, no en la luz y la verdad. No se basó en la belleza, sino en la fealdad. Nótese aquí nuevamente el principio de dualidad. Isaías 14, 12 al 14 se aplica a un momento anterior a la creación del primer hombre, Adán. Pero Apocalipsis 12, 7 y Daniel 12, 1 nos dicen que Satanás intentará nuevamente arrebatar el trono de Dios en el cielo hacia el final de los 6.000 años asignados para su reinado sobre la tierra. Veamos ahora Ezequiel 28, el otro pasaje bíblico que describe a este máximo exponente de los ángeles creados por Dios. El capítulo 26 de Ezequiel habla de la antigua ciudad comercial de Tiro. Esta fue la metrópoli comercial del mundo antiguo, así como Babilonia fue su capital política. Tiro fue algo así como la Nueva York, Londres, Tokio o París del mundo antiguo. Tiro, puerto de los mercaderes del mundo, se gloriaba de su belleza como París en nuestros días. El capítulo 27 señala algunos aspectos paralelos con el capítulo 18 del Apocalipsis, que habla de un dirigente político religioso que ha de surgir en el futuro. Versículos 9 al 19.
Pero al llegar al capítulo 28, el tema se centra en el futuro inmediato, la misma época descrita en Isaías 14. Ezequiel 28 habla del príncipe de Tiro, un paralelo moderno del antiguo rey de Tiro. Dios le dice al profeta Ezequiel: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, refiriéndose a un poderoso dirigente religioso que surgirá pronto en nuestros días. Así ha dicho el Eterno el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Eterno el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Versículos 2 al 8. Compárese con 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4, que habla del hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En este punto, como en Isaías 14, el personaje pasa de ser una figura humana inferior para representar a un gran ser espiritual. En vez del príncipe de Tiro, un ser humano, se trata ahora del rey de Tiro. Este es el mismo lucero. El profeta Ezequiel prosigue: Vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho el Eterno el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28, 11, 12. Por favor, lea esto de nuevo. Dios jamás diría algo así de un ser humano. Este magnífico ser espiritual reunía la suma total de la sabiduría, la perfección y la belleza. Era la obra culminante, la obra maestra de Dios, como ser creado individualmente. Era lo más grandioso que Dios, con su poder supremo, podía crear. Lo trágico es que se rebeló contra su Hacedor. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Había estado, pues, en la tierra, aquí estuvo su trono. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 13. Fue un ser creado, no un humano nacido. Era un ser espiritual, no carne humana. Dios creó en él un gran genio para la música. Ahora que se ha pervertido en sus pensamientos, sus obras y su ser, es el verdadero autor de la música pervertida y del ritmo rock moderno, de los gemidos discordantes, los graznidos, los lamentos y los gritos, de los ritmos que producen excitación física y emocional, y de los ánimos negativos y deprimidos. Cuán grande fue su talento, su capacidad y su potencial, y todo lo pervirtió, todo lo malogró, lo disipó, lo convirtió en odio, destrucción e inutilidad. Sin embargo, tenemos motivos para animarnos. El grandioso potencial humano de quienes estén dispuestos a resistir las argucias, los males y el ánimo negativo de Satanás y perseverar en el camino de Dios es infinitamente superior al de Lucero, aun considerando el estado en que Dios lo creó. Ahora volvamos a la revelación de este punto de crucial importancia, esta dimensión perdida en el conocimiento. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, dice Dios a Lucero, versículo 14. Esto nos lleva al capítulo 25 de Éxodo, donde Dios le dio a Moisés el diseño para el arca del pacto. La descripción comienza en el versículo 10. Los versículos 18 al 20 muestran dos querubines colocados al lado y lado del trono de Dios, en el cielo, el trono del gobierno divino sobre todo el universo. Las alas de estos querubines cubrían el trono de Dios.
Lucero, pues, estuvo presente en el trono mismo de Dios. Recibió instrucción y experiencia en la administración del gobierno divino. Dios escogió a este ser experimentado y capacitado como rey que encabezaría el gobierno divino sobre los ángeles de la tierra. Continuemos. En el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 14, 15. En cuanto al conocimiento, al entendimiento y la sabiduría, Lucero estaba completo, pero también recibió facultad para razonar, pensar, decidir y elegir. Y aún con todos estos conocimientos, aún sabiendo los resultados y las consecuencias, este magnífico ser, el más supremo que el mismo Dios pudiera crear por decreto, optó por rebelarse contra su Hacedor, contra el camino que produce todo bien. Acogió la maldad. Lucero había sido educado en la administración de la ley y el orden perfectos, y mientras siguió ese camino recto, hubo felicidad y alegría inmensa en toda la tierra. Hubo una paz gloriosa, armonía perfecta, amor y cooperación. El gobierno de Dios produjo una situación de gran felicidad, mientras duró la lealtad de Lucero en la administración del gobierno divino. ¿Qué motivó a los ángeles en la tierra a pecar, a seguir la maldad? Ciertamente no fue que algún ángel común y corriente persuadió al gran querubín y lo volvió traidor. No, la maldad se encontró en él. ¿Después de cuánto tiempo? No lo sabemos, Dios no lo revela. Pudo haber sido menos de un año o millones de años. Y aun cuando Lucero mismo tomó la decisión de rebelarse e invadir el cielo para arrebatar el trono del universo, la Biblia no revela cuánto tiempo tomó para convencer a todos los ángeles bajo su mando de que lo siguieran en su traición. Conozco bien el método que Lucero utilizó. Sigue empleando el mismo método hoy para conducir a los hombres engañados hacia la deslealtad, la rebeldía y la oposición egocéntrica contra el gobierno de Dios. Primero despierta envidia y resentimiento en uno o dos por alguna injusticia imaginaria, y de allí pasan a la deslealtad. Luego se vale de estos como manzanas podridas en un cesto para despertar resentimiento, autoconmiseración, deslealtad y rebeldía en otros que los rodean. Así como cada manzana podrida daña a las que están cerca hasta que todo el cesto se pierde, así procede Satanás. En el gobierno de Dios en la tierra hoy, si no se sacan pronto las manzanas podridas, éstas destruirían todo el gobierno. Pero una vez fuera del cesto, no pueden causar daño a las demás. Imagínese cuánto tiempo debió tomarle al amargado Lucero la tarea de influir en millones de ángeles santos hasta traerlos al resentimiento, la amargura, la deslealtad y, por último, a una franca y feroz rebeldía. Pudieron ser centenares, miles o millones de años. Todo esto ocurrió antes de la creación del primer ser humano, pero posterior a la creación original de la tierra, citada en Génesis 1:1. El versículo 2 de este capítulo, llamado el capítulo de la creación, describe una condición que surgió como resultado de ese pecado de los ángeles. Los hechos narrados en el versículo 2 pudieron ocurrir millones de años después de la creación original de nuestro planeta. Es posible, entonces, que la Tierra haya sido creada hace millones de años. Ahora prosigamos con este pasaje en Ezequiel 28. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Versículos 16 y 17. En este punto, el contexto vuelve al dirigente religioso político humano que pronto ha de surgir. Hemos explicado en este capítulo cómo la faz de la tierra quedó arrasada, cubierta de fealdad y tinieblas como consecuencia del pecado de Lucero, que ahora es el diablo, y de los ángeles que pecaron, que ahora son demonios, y cómo Dios renovó la faz de la tierra en 6 días. Génesis 1, del 2 al 25. Ahora bien,
¿para qué creó Dios al hombre en la tierra? Génesis 1:26. Veamos la situación como la ve Dios. Él ha dado al hombre una mente como la suya, pero inferior y limitada. Nos ha hecho a su imagen y semejanza, su forma, mas compuesta no de espíritu, sino de materia. Pero él dice, haya pues en vosotros este sentir, mente, que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Podemos, hasta cierto punto, pensar como piensa Dios. ¿Cómo vería Dios la situación cuando empezó a renovar la faz de la tierra después de la colosal debacle de los ángeles? Había creado la tierra como algo hermoso y perfecto. La pobló de ángeles santos, probablemente millones. Sobre ellos puso por rey al querubín Lucero, arcángel que desde entonces ocupó el trono de la tierra. Lucero fue la obra maestra suprema del poder creativo de Dios como un ser espiritual creado individualmente. Fue el más perfecto en hermosura, poderío, mentalidad, conocimientos, intelecto y sabiduría que Dios pudiera crear. Dios no puede crear instantáneamente, por decreto, nada que sea superior ni más perfecto. No obstante, este ser lleno de conocimientos, con capacitación y experiencia adquiridas al lado del trono de Dios en el cielo y versado en la administración del gobierno divino, había rechazado ese gobierno. Había corrompido su camino, se había rebelado, negándose a administrarlo y acatarlo. Había alejado a todos sus ángeles del camino recto, arrastrándolos hacia el pecado de rebelión. Parece que la Tierra había sido creada simultáneamente con todo el universo. No hay indicios en la palabra de Dios revelada, ni en la ciencia, de que alguno de los planetas de nuestro universo interminable haya albergado alguna forma de vida. Pero Dios no hace nada en vano. Todo lo que hace tiene un propósito. Al parecer, todos los planetas del universo están en un estado de caos y vacuidad ahora. Están descompuestos, tohu y bohu, como lo estuvo la Tierra según la descripción de Génesis 1:2. Pero Dios no los creó en semejante estado, como nuestra luna. La descomposición no es el estado original de la creación, sino el resultado de un proceso de deterioro. Es evidente que si los ángeles, ahora caídos, hubiesen conservado la tierra en su estado original de hermosura, mejorándola, siguiendo las instrucciones de Dios y acatando su gobierno, se les habría ofrecido el potencial inmenso de poblar todo el vasto universo y de cumplir allí un formidable programa de creación. Mas cuando se hicieron traidores en la tierra, su pecado debió traer la destrucción física simultáneamente sobre los demás planetas del universo, que estarían condicionalmente y en potencia bajo su mando. En el capítulo 7 de esta obra explicaremos cómo el propósito de Dios es que la Tierra venga a ser la sede central de todo el universo. Recordemos que en un principio la Tierra había de ser la morada de la tercera parte de los ángeles. Cuando los ángeles vieron la creación de la Tierra, les pareció tan hermosa y perfecta que clamaron con regocijo y alabanza. Job 38 del 4 al 7. La tierra había de brindarles una gloriosa oportunidad. Ellos debían labrarla, hacerla producir y conservar e incrementar su belleza. Conviene aquí aclarar cuál era la naturaleza de la creación original de Dios. Era algo así como los muebles sin terminar que se consiguen en ciertos almacenes. Los muebles se venden sin darles el acabado, construidos pero sin pintura ni barniz. Se pueden comprar en este estado para acabarlos uno mismo, siempre y cuando se tengan los conocimientos y la capacidad para hacerlo. Dichos muebles pueden ser de primerísima calidad, pero les falta un hermoso acabado. Así es la creación de Dios, es perfecta, pero se sujeta a que se le dé el acabado de hermosura, tarea que correspondía a los ángeles. La creación original sin acabado fue obra de Dios solo, pero su intención era que los ángeles en la prehistoria y que los hombres ahora utilizaran su poder creativo para terminar esta parte de la creación de Dios. Ellos debían dar los toques finales y el acabado a lo que llegaría a ser una obra creada, acabada y perfecta. Esta había de ser una prueba suprema para los ángeles, supiéranlo o no. La tierra había de ser el campo de prueba donde demostrarían su acatamiento al gobierno de Dios
y su aptitud para terminar la creación de los millones de planetas que pueblan nuestro inmenso universo. Lo revelado en la palabra de Dios indica que Dios creó todo el universo físico al tiempo con la Tierra. La palabra cielos en Génesis 1:1 incluye no solo la atmósfera terrestre, sino todo el vasto universo. La existencia de elementos radiactivos y la ley de la radiactividad demuestran que hubo un momento en que no existía la materia. Dios es espíritu, se compone de espíritu. Él existió antes de todo y es el creador de todo. Los ángeles fueron creados antes de la tierra. La revelación de Dios da a entender claramente que antes de la creación original de la tierra no existía la materia, que todo el universo físico se creó al mismo tiempo. El potencial de los ángeles, pues, era regir el universo, perfeccionar y acabar los miles de millones de planetas que rodean a las incontables estrellas, muchas de las cuales son soles. El Sol de nuestro sistema solar es apenas de tamaño mediano. Muchas de las estrellas que vemos son en realidad soles muchísimos más grandes que el nuestro. Nuestro sistema solar, de un tamaño que trasciende la imaginación, es solo una parte de nuestra galaxia, y hay muchas galaxias. En otras palabras, el universo físico creado por el Dios Todopoderoso es de una inmensidad inimaginable. ¡Cuán grande es el gran Dios! Él quiso que los ángeles desempeñaran un papel esencial en la creación final del universo. Pero es posible que Dios no les haya revelado entonces a los ángeles cuál era su grandioso potencial, pues la tercera parte de ellos se dispuso a tomarlo por la fuerza sin haberse capacitado primero. Para cumplir este gran propósito, Dios estableció su gobierno en la tierra sobre los ángeles y puso a cargo de su administración al superarcángel Lucero. Recuérdese que aún los santos ángeles y arcángeles, entre ellos el querubín Lucero, estaban necesariamente dotados de la facultad de pensar, razonar, formar actitudes, tomar decisiones y elegir. Como ya se ha explicado, Dios le dio a Lucero todas las ventajas. Era el sello de la sabiduría, la hermosura y la perfección. Era perfecto en todos sus caminos desde el momento de su creación hasta que se encontró en él maldad, rebeldía e iniquidad. Ezequiel 28:15. Había adquirido capacitación y experiencia en la administración del gobierno de Dios al lado del trono del vasto universo. Fue uno de los dos querubines cuyas alas cubrían el trono del Altísimo. Ezequiel 28:14, Éxodo 25:20. Lucero fue un ser de radiante hermosura, de belleza perfecta, pero se dejó arrastrar por la vanidad. Entonces pasó al razonamiento erróneo. La ley de Dios, fundamento del gobierno divino, es el camino del amor, del interés altruista por el bien de los demás, del amor a Dios en obediencia, humildad y adoración. Es el camino del dar, compartir, ayudar y cooperar. Lucero razonó que la competencia sería mejor que la cooperación. Sería un incentivo para esforzarse más y sobresalir, un incentivo para lograr más. Servir al yo sería más agradable y traería más felicidad. Se puso, pues, en contra de la ley divina del amor. Tuvo envidia de Dios. Se dejó llenar de celos, resentimiento, lascivia y codicia, y se amargó. Esto suscitó un espíritu de violencia. Se convirtió deliberadamente en adversario y enemigo de su Hacedor. Esta decisión fue suya, no de Dios, pero Dios la permitió. Dios cambió su nombre de acuerdo con su nueva naturaleza, Satanás el diablo, que significa precisamente adversario o enemigo. Desde entonces, Satanás dirigió sus poderes sobrenaturales por las sendas del mal. Se amargó no solamente contra Dios, sino contra la ley de Dios. Se valió de sus argucias y capacidad de engaño para conducir a los ángeles bajo su mando hacia la deslealtad, la rebelión contra el Creador. Rebeldía que culminó con una guerra de agresión y violencia para derrocar a Dios y arrebatarle el trono del universo. Mientras Lucero fue leal y administró fielmente el gobierno de Dios, la tierra estuvo llena de una paz maravillosa y perfecta. Los ángeles disfrutaban de una viva felicidad. La ley del gobierno de Dios es el camino de vida que causa y produce la paz, la felicidad, la prosperidad y el bienestar.
El pecado es el camino de vida que ha causado todos los males existentes. La pena del pecado de los ángeles no fue la muerte, pues Dios los había hecho seres espirituales e inmortales que no podían morir. Dios les dio la tierra por morada y la oportunidad de mostrarse aptos para poseer y embellecer el universo entero. Su pena, y siguen en espera del juicio final, fue la descalificación, la pérdida de su gran oportunidad, la perversión de su mente y un cataclismo colosal de proporciones mundiales, una destrucción que arrasó toda la tierra. Como resultado, la tierra cayó en el estado descrito brevemente en Génesis 1:2. Lucero había sido creado como portador de luz. Ahora se convirtió en autor de las tinieblas, del error, la confusión y el mal. La rebelión de los ángeles pecadores, segundo de Pedro 2, del 4 al 6, Judas 6, 7, Isaías 14, del 12 al 15, Ezequiel 28, del 12 al 17, trajo esta catástrofe sobre la tierra. ¿Cómo vería Dios esta situación luego de la colosal debacle de Lucero y sus ángeles? Lucero había sido creado como lo más perfecto en cuanto a belleza, mentalidad, conocimientos, poder, intelecto y sabiduría que Dios pudiera crear en un ser facultado para pensar, razonar, elegir y tomar decisiones por su cuenta. Dios sabía que era imposible crear una obra inicial más perfecta. Pero este ser superior, que adquirió capacitación y experiencia al lado del trono del gobierno de Dios sobre el universo, había recurrido al razonamiento erróneo y había tomado una decisión pervertida y diabólica. Influyó en los ángeles bajo su mando hasta llevarlos a la rebeldía también. Esto pudo haber tomado millones de años. Es muy probable que Satanás comenzara a pervertir la mente de sus ángeles una por una. Tenía que hacerles sentirse insatisfechos y ofendidos, y tenía que inculcarles resentimiento y amargura. Cuando Lucero dio cabida en su mente a ideas de vanidad, celos, envidia, lascivia y codicia, luego de resentimiento y rebeldía, algo le sucedió a su mente. Su mente se pervirtió y se torció. Su pensamiento se vició. Dios le había dado, lo mismo que a los demás ángeles, control sobre su propia mente. Ahora jamás podrán rectificarlas. Jamás volverán a pensar de manera racional, honrada y correcta. He tenido algunas experiencias personales con demonios por medio de personas poseídas. He lanzado fuera demonios en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Algunos demonios son necios, como niños malcriados. Otros son astutos, vivos, agudos, sutiles. Los hay belicosos e insolentes y los hay hoscos y sombríos. Pero todos son pervertidos, depravados, corruptos. ¿Es posible que Satanás y sus demonios afecten a los hombres y los gobiernos hoy o que influyan en ellos? ¿Es posible que los espíritus malignos afecten la vida suya al lector? Estas preguntas se responderán en el capítulo 4. Observando la tragedia descomunal, Dios debió darse cuenta de que si el ser más supremo y perfecto que él había podido crear se fue por el camino de la rebelión, entonces Dios mismo era el único ser que jamás pecaría, que no podría pecar. Y Dios es el Padre de la familia divina, o sea, del reino de Dios. Nótese Juan 1 del 1 al 5. El Verbo que fue hecho carne, versículo 14, existió siempre, desde toda la eternidad, con el Padre. Dios el Padre creó todas las cosas por medio de aquel que se convirtió en Jesucristo. Colosenses 1, 16 y 17. Cuando Jesús estaba en la tierra, oraba a Dios, su Padre en el cielo, y el Padre se refirió a Jesús como mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Jesús vivió en la tierra como humano, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La quinta palabra en la Biblia, versión de Reina Valera, es Dios, Génesis 1:1. La palabra hebrea original es Elohim, sustantivo de forma plural cuyo significado es semejante al de los sustantivos familia, iglesia o grupo. La familia divina es Dios. Hay un solo Dios, formado por más de una persona. Es una sola familia. Dios vio que no podía tener la certeza de que ningún ser inferior a un Dios, a un miembro de la familia divina, sería incapaz de pecar. Ningún otro podría ser como Dios, que no peca nunca.
Para cumplir su propósito para todo el universo, Dios vio que no podía confiar en nadie inferior a sí mismo, a la familia de Dios, para que cumpliera el propósito supremo en todo el universo. Entonces Dios se propuso reproducirse a sí mismo por medio de seres humanos hechos a su imagen y semejanza, pero hechos primero de carne y hueso físicos, sujetos a la muerte si no se arrepentían del pecado, mas con la posibilidad de nacer dentro de la familia divina como hijos engendrados por Dios el Padre. Dios vio que esto se podía hacer por medio de Cristo, quien se entregó con este fin. Por esta razón creó Dios al hombre. Este fue el motivo que él tuvo para hacer la obra más colosal que jamás haya emprendido, reproducirse a sí mismo. El siguiente capítulo lo mostrará de manera clara e innegable. Terminaremos este capítulo con un importante comentario final. El propósito general y supremo de Dios es crear, aún hasta el punto de reproducirse a sí mismo. Además, el Todopoderoso tiene que ser el gobernante supremo de toda su creación. Parece que Dios ha escogido la tierra como sede de su gobierno universal y lugar de su trono. Ver 1 Corintios 15, 24. Pero Satanás había derrocado el gobierno divino en la tierra. Ahora Dios se proponía restaurarlo por medio del hombre creado a imagen suya y destinado a convertirse en parte de la familia divina. Recordemos la advertencia de Pablo. No ignoremos la existencia de Satanás ni sus argucias, ni dejemos que gane ventaja sobre nosotros. 2 Corintios 2:11. Los siguientes capítulos aclararán aún más cuál es nuestro destino excelso. Todos conocemos aquello de la buena noticia y la mala noticia. La última parte de este capítulo ha dado la noticia mala, pero la buena noticia es el designio que Dios está llevando a cabo y el hecho de que las 2/3 partes de los ángeles son santos y justos, y ellos superan numéricamente a los demonios. Estos ángeles siguen siendo los agentes invisibles de Dios para servir y ayudar a desarrollar el carácter de los incontables seres humanos destinados a convertirse en hijos y herederos del Dios Supremo y en miembros de la gran familia de Dios.